Bueno, entonces ahora sí, de manera oficial, las buenas tardes para todos, para Joan Sebastián, Luis Ángel, María Fernanda, Roberto Andrés y Vivian. Aquí ya inicié la grabación. Justo en este momento está queriendo caer un fuerte aguacero. Seguramente alcanzan a escuchar ahí de fondo, pero entonces vamos a seguir. La vez anterior, hace ya como unas 2 semanas, no la sesión de hace 8 días, nosotros estuvimos hablando, pues yo les estoy compartiendo ahí una información acerca de lo que tiene que ver con unas subrutinas y demás, pero nosotros no habíamos logrado ver todo. Entonces, mi propuesta es terminar de ver esa información para ver si logramos ver de manera completa una explicación que tengo ahí también, digamos, pues grabada y demás. Y con base en eso, entonces ya pues indicar lo que hay que hacer. Nosotros, dentro de lo que yo tenía pues proyectado, era ver si teníamos la posibilidad que en las últimas 3 sesiones las pudiéramos hacer allá en la institución para poder terminar todo lo que tiene que ver con el aspecto práctico. Como es de conocimiento de ustedes, pues por lo menos hoy es la sesión número 14, esa es una de las que tenía programada, no se pudo. Eh, Puede ser que en 8 días o por lo menos la próxima semana sea muy similar a esta, en el sentido pues que nos corresponda estar todo el tiempo trabajando pues así con la ayuda de esta plataforma, pero igual tenemos que esperar a ver qué puede transcurrir porque pues yo espero que ojalá se susciten cambios y que dentro de esos cambios pues de pronto salgamos nosotros beneficiados. Entonces, para no perder más tiempo, voy aquí a abrir la presentación. A nosotros nos hacen falta, dentro de la explicación, pues de los videos que yo comparto, unos 3, para luego darle paso a la parte donde yo le intervengo. Entonces vamos a revisar esto. A ver. Aquí voy a abrir la presentación. Bueno, ya está abierta, pero voy a compartir. Entonces voy a habilitar el sonido. Y ahí ya está. Yo quiero hacer una prueba porque la verdad esa prueba no la he hecho. Quiero que ustedes me digan si yo voy a cerrar mi micrófono porque es que la verdad está un poquito fuerte el sonido. Voy a cerrar aquí el video, pero quiero revisar si en esta plataforma, porque no la he hecho, a ver si nos interfiere con el audio pues del video. Vamos a revisar. Yo lo voy a cerrar y ustedes me dicen si se escucha o no. Aquí voy a cerrar ya. Seguimos con nuestro curso de TIA Portal. ¿Allí escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Sí, profe. En este episodio está... Listo, entonces voy a cerrarlo porque es que lo volví a abrir. Ustedes esperen un momentito. Seguimos con nuestro curso de TIA Portal. En este episodio estábamos hablando acerca de los bloques de programa y en los anteriores videos ya habíamos hablado del punto número 1 y también del punto número 2. Y en este video nos tocaría propiamente hablar del punto número 3, que son bloques de función. Nos dicen que son bloques lógicos que depositan sus parámetros de entrada, de entrada y salida de forma permanente en bloques de datos de instancia, de modo que siguen estando disponibles después de editar el bloque. Por eso también se denominan bloques con memoria. Aquí tenemos una representación gráfica propiamente del bloque de función. Al decir que tiene su propia memoria, estamos haciendo referencia
aquí a bloques de datos de instancia. Pero, ¿qué es un bloque de datos de instancia? La llamada de un bloque de función que observamos aquí se denomina instancia. Para cada instancia de un bloque de función se requiere un bloque de datos de instancia en el que se almacenen valores específicos de la instancia para los parámetros formales declarados en el FD. Más adelante veremos cómo realmente se aplica en el ejercicio los términos que les acabo de mencionar. Bueno, acá tenemos una representación gráfica general de todo para poder entender mejor. Ya habíamos hablado de las funciones, que las funciones trabajan directamente con bloques de datos globales, pero en cambio acá vamos a tener una ventaja grande en cuanto a bloque de función. Los bloques de función van a contener su propia memoria que se llaman bloques de datos de instancia. Ahora nos vamos a ir directamente a nuestro programa de TIA Portal para realizar algunos ejercicios. Para no complicarnos mucho, vamos a realizar 3 arranques directos temporizados. Vamos a regresar al anterior ejemplo que hemos realizado. Por ejemplo, en el anterior ejemplo hemos realizado las funciones y dentro de ellas hemos hecho algunos ejercicios con electroválvulas, la cual creo que me pareció bastante tedioso. Entonces en este video vamos a hacerlo algo simple y de tal manera que nos permita hacer la comparación entre estas dos funciones. Voy a agregar nuevo bloque y dentro de ella voy a sacar obviamente lo que nos toca aquí, bloque de función. El bloque de función, como también llamado bloque con memoria. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que es arranque temporizado de un motor. Vamos acá a la parte superior y en ella tenemos varias opciones que son las entradas, las salidas. Este in-out es entrada y salida, o sea, la variable que yo puedo poner, por ejemplo, puede ser acá un contactor que al mismo tiempo que sea como también como entrada y también como salida. Escribo acá las entradas, va a ser mi pulsador de start y acá stop y acá temporizador. Listo. En principio se agregan los tipos de datos, en este caso, claro, porque son entradas simplemente un 0 y un 1, pero acá necesito otro tipo que es time, ¿ok? Coloco simplemente así y voy a realizar el diagrama en el lenguaje ladder. Listo, esto sería normalmente cerrado, ¿no? Y acá voy a agregarle una bobina, una simple bobina. Para que se den cuenta, puedo agregar aquí propiamente en la salida o también acá, o una salida, que en este caso es el motor. Puedo agregarlo tanto en output, también en in-out. En este caso de función, simplemente teníamos que agregar sí o sí aquí en in-out, pero aquí en bloque de datos tenemos la opción de simplemente agregar de salida, pero también nos va a reconocer como entrada. Entonces voy a poner motor, coloco aquí stop, start, motor. Me aparece de color naranja, pero eso no es ningún error. Voy a colocar motor. Listo, esto es para mi retroalimentación. Entonces de acá voy a jalar para un temporizador. Listo, y saco el ton. Y ahora voy a poner aquí multi-instancia, de manera que puedo utilizar este temporizador para otros. Cambio de nombre y lo pongo tempo. Ahora sí. Aquí en la entrada voy a cambiar, voy a poner tiempo. Tiempo, listo. Entonces aquí en PT voy a poner tiempo. La variable que yo he agregado aquí en el inicio. Yo quiero que se encienda este temporizador en el momento que mi motor se acciona. Así que voy a poner un contacto normalmente abierto por aquí. Y esto será de este motor, el contacto de este motor. Motor. Listo. Y aquí para que corte, puedo colocar aquí o como también aquí, no hay ningún problema. Entonces voy a colocar mejor aquí. Agrego la variable propiamente del temporizador. Aquí está, tempo. Del tempo y su salida del temporizador. Yo quiero esto para los 3 motores. Esto sería todo en cuanto a la programación. Simplemente nosotros utilizamos bloque de función porque vamos a tener una plantilla o una librería creada. Simplemente voy a cambiar las entradas físicas. En este caso son i0.0, i0.1, etcétera, etcétera. También las salidas que sería q0.0, q0.1. Entonces voy a ir a main. Estos son los bloques de las funciones. Ahora voy a agregar aquí en el segmento número 2 propiamente los bloques de función. Voy a jalar aquí el bloque 1. Por ejemplo, sería motor 1. Motor 1. Otra vez voy a seguir jalando ese bloque.
En este caso sería motor 2. Y vamos a ver cómo se va agregando los bloques de datos de instancia. Como vamos a controlar 3 motores, vamos a agregar uno más. Así que abro una nueva rama y voy a jalar por aquí. Motor 3. Listo, ya lo tengo. Entonces ahora solo me falta aquí programar el tiempo que yo quiero que se encienda. Y también para el botón de Start. Quiero aclarar un poco sobre este tema, la gran diferencia que existe entre bloque de función y función. Función directamente va a trabajar con bloques de datos globales, no va a tener una memoria específica para esta función, pero en cambio en bloque de funciones sí va a tener una memoria a la cual se le llama bloque de datos de instancia. Es por ello que aquí se nos agrega automáticamente estos bloques de datos. Vamos a dar el doble clic. Aquí se encuentran todos esos datos que hemos ingresado. El tiempo, el temporizador, y está acá también la variable del tiempo para colocar aquí en main. Estamos en el segmento número 2. Bueno, hasta acá yo ya tengo la variable hasta QI 0.6. Entonces voy a empezar del I 1.0. I 1.0. Aquí para el paro sería I 1.1. El tiempo, el del primer motor, 5 segundos. En este caso el motor Q0.0. No. Ya tengo Q0.0 con la función. Así que voy a empezar de Q1.0. Listo. Start. Entonces en este caso me tocaría I 1.2 y 1.3. El tiempo, 7 segundos. Motor Q 1.1. Y acá sería Start. A ver, más adelante hemos tenido I 1.3. Acá sería I 1.4. Acá para mi stop sería I 1.5 y le voy a dar de 9 segundos. Y mi motor sería Q 1.2, si no me equivoco. Ahora, si se dan cuenta, la otra diferencia es que yo ya no tengo que crear bloque por bloque, ¿no? Aquí necesariamente tenía que crear bloque por bloque. Mira, por ejemplo, 1, 2, 3. Pero en cambio aquí tengo una sola plantilla para todas. Ahí observamos, aquí, esta es una plantilla o una librería para todos estos que tenemos aquí. Para el motor 1, para el motor 2, para el motor 3. Regresamos aquí. Entonces voy a cargar a mi dispositivo PLC. Cargar. Le voy a dar en visualizar. Aquí en bloques de función nos crea multiinstancias. Si se dan cuenta, este temporizador lo estoy utilizando para los 3 motores. Ahora sí, vamos a regresar aquí a main y le vamos a dar visualizar. Aquí en esta parte, en la primera parte, nos tenemos que fijar. A ver si es 1.1 y 1.2. Con I 1.1 se tiene que encender y luego se tiene que apagar automáticamente después de 5 segundos. ¿Ok? A ver, vamos a ver si es cierto esto. Se enciende, pasa los 5 segundos, se tiene que apagar. ¿Listo? Se apaga. Otra vez. Puedo realizar antes también, antes de los 5 segundos, cuando presiono mi botón de stop. Nuevamente inicio. Pasan los 5 segundos, se apaga. Ahora sí, regreso aquí al segundo bloque, que es el segundo motor, que me dice que se tiene que encender con I 1.2. ¿Listo? Se enciende automáticamente. Esto va a ocurrir durante 7 segundos. Vamos a ver. Listo. Y finalmente tenemos el motor 3. En el motor 3 se enciende con la entrada I 1.4. Esto tiene que ocurrir durante 9 segundos. Ahí podemos observar el funcionamiento de los bloques de función. Entonces ahora me preguntarás, ¿con cuál me conviene programar? ¿Con función o bloque de función? Está más que evidente de que nos conviene utilizar bloques de función, porque en ella nos va a crear bloques de datos de instancia, lo cual nos va a permitir almacenar algunas variables y no simplemente así como la función durante el tiempo en lo que estoy realizando la llamada, por ejemplo, a las entradas o a las salidas. Puedo tener los datos todo el tiempo, así haya modificado algunas variables. Definitivamente yo me quedo con bloques de función para realizar los programas que yo quiero. Además, con estos bloques de función se realizan las subrutinas. Bueno, ya les voy adelantando porque creo que estoy pensando realizar un video acerca de esto. Ok, bueno señores, esto sería todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video.
Como siempre, no se olviden de suscribirse y darle manito. Seguimos con nuestro curso de TIA Portal. En este episodio seguimos con nuestro curso de PLC y estábamos en el episodio de bloques de programa y dentro de ella habían varios tipos de bloques. El primero, que obviamente ya hemos hablado, eran bloques de organización. El segundo también ya hemos hablado en un video anterior, que son las funciones. Y el punto número 3, bloque de función, también ya hemos hablado. Al respecto de todos estos puntos ya tengo un video para cada uno, así que les recomiendo que lo vean para que lo puedan entender de la mejor manera. El punto número 4 que vamos a concluir con este episodio en este video, que son los bloques de datos globales. Entonces vamos directamente al PPT que he preparado para este video, los bloques de datos. Nos dicen que un bloque de datos globales sirve para almacenar valores que se escribe durante la ejecución del programa. Vamos a ver a qué se refiere con este término que acabamos de mencionar. Entonces para ello nos dirigimos a nuestro programa de TIA Portal. Acá me encuentro en el programa de TIA Portal, entonces voy acá a bloques de programa y en agregar nuevo bloque, le doy doble clic y acá me aparecen los diferentes bloques. Entonces nos dirigimos acá a lo que nos importa, que son los bloques de datos, que básicamente son los bloques de datos globales. Entonces voy a escribir ejemplo bloque y le voy a dar en aceptar. Ahora sí, ya he creado mi bloque, entonces aquí voy a crear una variable tempo y un tipo de datos propiamente del temporizador, que se escribe isTimer. ¿Listo? Y acá deslizo la pestaña y tengo todos los parámetros del temporizador. Todas estas instrucciones o funciones lógicas que vemos aquí con este icono verde y con este icono celeste, ya hemos hablado en el anterior video. Así que te recomiendo que lo veas, valga la redundancia, para que puedas entender de la mejor manera. Así que en este segmento 3 vamos a crear propiamente los bloques globales. Voy a sacar un temporizador, ¿listo? Y acá me aparece opciones de llamada. Me dice que se va a crear en una instancia individual. Eso es lo que se tiene que evitar. Ojo, mucho ojo. Ustedes como programadores de PLC tienen que evitar mucho que se creen instancias individuales, ya que nos ocupa memorias diferentes. Lo que nosotros queremos es ahorrar los espacios de memoria que tenemos en el autómata. Entonces, para ello es que nosotros creamos bloques de datos globales. Voy a darle en cancelar o simplemente aquí en X. ¿Listo? La variable del temporizador me aparece con rojo de signo de interrogación. Entonces le voy a dar doble clic y acá en el icono que me aparece como un libro le voy a dar clic y me dirijo rápidamente donde yo he creado los bloques de datos globales, que era con ejemplo de bloque que se encuentra aquí en esta parte. Entonces le voy a dar clic y dentro de ella he creado una variable de tempo para el temporizador. Le voy a dar clic y obviamente ninguna entrada, ¿ok? Le voy a dar clic en el espacio y vemos que no nos arroja ningún error. Quiere decir que este temporizador está dentro de este ejemplo de bloque que he creado. Entonces le voy a dar, por ejemplo, 10 segundos. 10 segundos. Con respecto al término anterior que hemos visto en la presentación, que nos decía que almacena los valores durante la ejecución del programa. Cuando nosotros le damos run o start a nuestro programa, empieza a contar el tiempo dentro de la ejecución del programa. A eso se refiere con este término que hemos hablado en la presentación. Así que vamos a regresar nuevamente y nos dice que al contrario de los bloques lógicos, los bloques de datos globales solo contienen declaraciones de variables. Mucho ojo, solo contienen declaraciones de variables. Claro, vamos a regresar otra vez a nuestro programa de TIA Portal y vamos a ver a qué se refiere cada término que nosotros estamos mencionando en esta presentación. También nos dice que no contienen segmentos ni instrucciones. Mucho ojo, no contienen segmentos ni instrucciones. Las declaraciones de variables definen la estructura del bloque de datos. Regresamos a nuestro programa de TIA Portal y aclaramos estos puntos. Voy acá dentro del ejemplo de bloque que he creado y nos decía que solo contenían declaraciones de variables. Aquí observamos que solo contienen declaraciones de variables. Por ejemplo, yo creo un contador, por ejemplo, contador, ¿no? Tenemos una variable y, por ejemplo, yo quiero de tipo entero, ¿listo? Me crea una variable de tipo entero. No sé, yo quiero que sea i0.0, ¿no? Eso nunca me va a aceptar. A eso se refiere que solo contienen declaraciones de variables. Voy a borrar esta parte porque me aparece un error. No quiero tener problemas con esto. Tampoco con esto porque estoy creado como de ejemplo, así que lo voy a borrar.
Ahora también nos dice que no contienen segmentos. Obviamente, no contienen segmentos. Esos segmentos se encuentran aquí en funciones, en bloques de funciones o propiamente en el main, ¿no? Aquí sí podemos encontrar los segmentos, pero aquí en bloques de datos globales nunca vamos a encontrar esos segmentos, ¿ok? A eso se refiere con ese término. Aquí tengo una imagen que me dice bloques de datos globales y bloques de datos de instancia. Estoy adelantando estos ejemplos porque más adelante vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos bloques. Y acá nos dicen que en el TIA Portal existen dos tipos de bloques de datos. El primero es el bloque de datos globales que estamos hablando en este video. El segundo es el bloque de datos de instancia. Veremos a qué se refiere con cada uno de estos términos. El primero, que es bloque de datos globales, nos dice que un bloque de datos globales no está asignado a ningún bloque lógico. ¿A qué se refiere con este término? Regresamos otra vez a nuestro programa de TIA Portal y vamos a hacer la comparación de este término. Al decir que no corresponden a ningún bloque lógico, quiere decir que este funciona de manera individual, no dependen de esta función tampoco de este bloque de función. A eso se refiere cuando nos dice que es libre. Se puede acceder a los valores de un bloque de datos globales desde cualquier bloque lógico. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, dentro de función o dentro de bloque de función, yo puedo tener una variable creada dentro de bloques de datos, yo puedo llamar sin ningún problema, sin ninguna restricción. Me dice que un bloque de datos globales contienen únicamente variables estáticas. Regresamos a nuestro programa de TIA Portal otra vez. Vamos a estar haciendo esa dinámica para poder entender mejor. Acá, si observamos, estamos dentro de bloques de datos globales y observamos que solo existe estática. Vamos aquí a esta parte que son los bloques de datos de instancia que he creado en el anterior video y observamos que tenemos entradas, ¿no? Salidas, entradas y salidas, y también tenemos propiamente estática, pero en cambio aquí en bloques de datos globales solo vamos a tener las variables estáticas. Ahí está una de las grandes diferencias que existen entre bloques de datos globales y bloques de datos de instancia. Ahora, en cuanto a bloques de datos de instancia, un bloque de datos de instancia es aquel que está asignado directamente a bloque de función que lo conocemos como FB. Y bueno, cabe señalar de que estos bloques de datos que observamos es muy diferente que a este que hemos creado. Esto es directamente o es propiamente de este bloque de función. Es decir, cuando yo voy aquí, por ejemplo, a agregar nuevo bloque, jamás voy a poder crear un bloque de datos de instancia. Siempre va a estar asociado a bloques de función. Es decir, cuando voy a abrir mi main y voy a jalar, por ejemplo, no sé, yo qué sé, aquí, solo estoy haciendo de ejemplo, ¿ok? Voy a jalar este bloque, por ejemplo, y le voy a dar en aceptar, no sé, ejemplo, por ejemplo, ejemplo, le voy a dar en ejemplo, aceptar, y observamos que se crea aquí, solo cuando yo llamo desde bloque de función. ¿Se dieron cuenta, verdad? Vamos a borrar esa parte. También nos dice que la estructura de un bloque de datos de instancia no puede definirse libremente. Es decir, cuando yo voy a bloques de programa, no puedo crear así libremente como bloques de datos. Siempre va a depender de bloques de funciones. Acá nos ratifica este término y nos dice, sino que está determinada por la declaración de interfaz de bloque de función. Quiere decir que bloque de instancia necesariamente depende de los bloques de función. Y aquí en la última parte me dice que el bloque de datos de instancia contiene exactamente los parámetros del bloque y las variables en él. ¿A qué se refiere con este enunciado? Vamos a regresar a nuestro programa de TIA Portal. Vamos acá a esta parte que dice motor 1, que son bloques de datos de instancia que propiamente ha sido creado por este bloque. Le voy a dar doble clic, me dice que contiene exactamente los parámetros o las funciones que yo hice dentro del bloque de función. Vamos a ver, aquí tenemos las entradas, start, stop, tiempo, y acá como salida tengo un motor. Voy a regresar aquí a motor 1, por ejemplo, y acá tengo la entrada, exactamente, start, stop, tiempo, y de la salida tengo un motor, aquí en estática tengo tiempo. Y podemos darnos cuenta que las variables que encontramos aquí dentro de bloques de datos de instancia contiene exactamente que este bloque de función que yo he creado. A eso se refiere con ese último término. Voy a aclarar un poco más en cuanto a la diferencia que existen entre estos dos tipos de bloques. Como su nombre lo dice,
bloque de datos globales. Quiere decir que me va a servir para toda la programación que yo voy a hacer. Por ejemplo, voy a crear una plantilla de tipos de bloques de función y desde ahí voy a llamar a bloques de datos globales. Por ejemplo, dentro de ella he creado, yo que sé, un temporizador. Entonces, yo estoy dentro del bloque de función. Desde ahí puedo llamar esas variables, no hay ningún problema. Ahora, en cuanto a bloques de datos de instancia, simplemente va a funcionar con la llamada de bloques de función. Este tipo de datos es propiamente de bloques de función. No puede trabajar con otra función. Por ejemplo, con la función como tal, con el icono verde, no puede trabajar con ello. Simplemente va a trabajar con bloques de función propiamente. A eso se refiere los bloques de datos de instancia. Aquí tenemos una representación gráfica resumido de todos los temas que nosotros hemos hablado. Hemos hablado de función, hemos hablado de bloque de función. Entonces voy a explicar a grandes rasgos esta parte. Hemos hablado el punto número 1, que eran las funciones. Entonces las funciones no tienen una memoria propia, así como bloque de función es bloques de datos de instancia, pero la función puede trabajar con bloques de datos globales. Ahora vamos a bloque de función. Bloque de función, como les acabo de mencionar, tiene la opción de trabajar con bloques de datos globales y como también propiamente con su propia memoria, como se podría decir, que es bloques de datos de instancia. Cuando yo arrastro para que ejecute el programa a main, ¿no? Me va a crear automáticamente este bloque de datos de instancia. Ahora, la otra diferencia entre este bloque de datos global y este bloque de datos de instancia es que la primera puedo crear libremente, pero en cambio el segundo, que es bloques de datos de instancia, no puedo crear libremente. No puedo ir a bloques de datos de programa y en agregar nuevo no voy a encontrar nunca bloques de datos de instancia, sino que necesariamente tengo que arrastrar a la parte de main, luego recién ahí se me crea automáticamente este bloques de datos de instancia. En conclusión, bloques de datos de instancia necesariamente depende de bloques de función. Bueno, señores, esto ha sido todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video, pero como siempre te animo. Seguimos. Hace un tiempo atrás me habían solicitado muchísimo que haga un video explicando acerca de las subrutinas en el entorno de programación de TIA Portal, especialmente para los PLCs de la marca Siemens. ¿Qué son las subrutinas? Nos dicen que las subrutinas son secuencias de instrucciones que se invocan o que se llaman desde un programa principal para ejecutar una determinada tarea. Una vez completadas, regresan el control al lugar de donde fueron llamadas y pueden ser definidas por el programador o proporcionadas por el lenguaje de programación. Una vez sabiendo más o menos la parte teórica de las subrutinas, ahora sí nos vamos a dirigir a la parte práctica. Sabemos que en la parte práctica es donde se aprende más. Para poder entender de la mejor manera cómo se programan las subrutinas, vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo que es realmente sencillo. El ejemplo consiste en que yo voy a contar con un botón de Start. Entonces, cuando yo le voy a dar Start, este primer motor se tiene que encender durante 5 segundos. Luego, al pasar los 5 segundos, tiene que entrar este segundo motor paralelamente con la lámpara y tiene que permanecer encendido durante 10 segundos. Pasados los 10 segundos, tiene que entrar este tercer motor y tiene que permanecer encendido durante 15 segundos. Vamos a ver las subrutinas que tenemos aquí. Obviamente hemos creado 3 subrutinas para cada uno. En la subrutina número 1 nos dice que el motor 1 tiene que permanecer encendido durante 5 segundos. Pasados los 5 segundos tiene que entrar la subrutina número 2. En este caso sería el motor número 2, que tiene que permanecer encendido durante 10 segundos y al mismo tiempo se tiene que encender una lámpara que observamos aquí. Y luego entramos a la tercera subrutina inmediatamente después de que haya pasado los 10 segundos de la subrutina número 2. Tiene que entrar el motor 3 para permanecer encendido durante 15 segundos. Pasado todas estas rutinas, el proceso regresa al estado de reposo, es decir, estará listo para un nuevo proceso con el botón de Start. Ya sabiendo la estructura del ejemplo, ahora sí nos vamos a nuestro entorno de programación de TIA Portal. Abrimos nuestro programa, creamos nuestro proyecto, crear, agregamos nuestro dispositivo PLC con lo que vamos a trabajar o con los que contamos a la mano. En mi caso, yo tengo un Simatic S7200, CPU 12
14 ACDCRLI. Ahora sí, ya nos encontramos en el entorno de programación de TIA Portal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice bloques de programa. Inicialmente, por defecto, ya vamos a encontrar aquí donde dice main, que es la parte principal de la programación. Para poder agregar las subrutinas, tengo que ir aquí donde dice agregar nuevo bloque. Le voy a dar nuevo bloque. Como el ejemplo que tenemos es un ejemplo sencillo, voy a trabajar simplemente con función. Si fuera un ejemplo avanzado, con muchísimas funciones, yo le daría aquí bloque de función. Subrutina 1. Otra vez, este sería subrutina 2. Y finalmente, la tercera subrutina. Nos vamos aquí a variables de PLC. Vamos a agregar nuestras variables. Agrego, start, que va a ser la dirección de entrada y 0.1. Este sería M1, el motor 1. Sería Q0.0. Y este sería el motor número 2, motor número 3, y faltaría nuestra lámpara. Ya tenemos las 4 salidas. Voy a regresar nuevamente a bloques de programa y en ella le voy a dar agregar nuevo bloque. ¿Para qué? Para agregar un temporizador. Nuevo bloque y vamos aquí a bloques de datos. Y en bloques de datos voy a agregar el temporizador, ¿ok? Pongo temporizador, aceptar. ¿Listo? Aquí ya me creó un bloque de datos con el nombre de temporizador. Este sería el tempo. Tipo de datos no es bool. Tipo de datos es isTimer. Ahora sí, voy a ver. Aquí tengo todos los parámetros del temporizador. Regreso nuevamente a main. Y acá voy a crear un botón de start, que sería un contacto normalmente abierto. Start. Y luego voy a jalar un temporizador. Voy a jalar un temporizador por impulso. En este caso me va a crear un nuevo bloque de instancia individual, cosa que yo no quiero que se agregue más memoria, porque yo ya he creado bloque de datos general. Por lo tanto, voy a cancelar. Y se me agrega aquí, entonces voy a colocar esta dirección que observamos aquí. Agarro aquí temporizador, que es el mismo de esto, y tempo que hemos creado dentro de este temporizador. Ninguna entrada. Vamos a definir el tiempo, sería 30 segundos. Acá voy a colocar M de 100, la memoria. Listo. Y voy a cambiar de nombre. Guardar tiempo. Ya lo tengo. Ahora sí me voy a la subrutina número 1. Vamos a hacer unas condiciones donde le vamos a decir si es mayor a 0 y menor que 5. Guardar tiempo. 0 segundos. Y acá sería guardar tiempo. Esto sería menor o igual que 5, ¿ok? Menor o igual que 5. Mayor a 0, menor o igual que 5 segundos. Listo. Y en este tiempo se tiene que encender el motor 1. M1. ¿Listo? Aquí le estamos diciendo que solo se encienda durante 5 segundos. Ahora pasamos a la segunda subrutina. Y en la segunda subrutina le voy a decir que también se encienda durante 10 segundos. Entonces voy a colocar aquí que sea mayor a 5 segundos. ¿Listo? Y que también sea menor o igual a 15 segundos. Guardar tiempo. 15 segundos. ¿Listo? Acá permanece encendido durante 10 segundos. Esto sería el motor 2. Y en la subrutina 2 habíamos dicho que paralelamente se tiene que encender una lámpara, ¿ok? Simplemente coloco aquí debajo del motor lámpara. Ahora sí vamos a la última subrutina. Nuevamente colocamos, decimos mayor que 15 segundos y menor o igual que 30 segundos. Y en este tiempo se tiene que encender el motor 3. Motor 3.
Ahora sí, prácticamente ya tenemos concluido nuestro ejercicio. Vamos a repasar un poco el funcionamiento de todo este programa. Tenemos aquí el programa principal, que viene a ser el main. Y aquí simplemente hemos agregado el temporizador. Entonces, básicamente consiste en que la parte principal del programa va a llamar en un determinado tiempo a estas subrutinas, de acuerdo al tiempo que nosotros le hemos programado. Le hemos dicho que en menos de 5 segundos tiene que llamar a la subrutina número 1 y luego, pasado los 5 segundos, tiene que llamar a la subrutina número 2 y pasado los 10 segundos de la subrutina número 2, tiene que llamar a la subrutina número 3. Y en cada subrutina se tiene que hacer una determinada tarea. En eso básicamente consiste una subrutina. Si se dan cuenta, es recontra sencillo utilizar estas subrutinas. Claro que, como les había indicado hace un momento, para ejercicios sencillos vamos a utilizar las funciones, pero para ejercicios más complejos tenemos que utilizar bloque de función. Bueno, si no sabes para qué funcionan estos bloques, pues te lo voy a dejar aquí arriba en la tarjeta del video, el link del video anterior, donde explico claramente todas estas funciones. Y además te lo voy a dejar en la descripción del video el curso completo de programación de PLC. Siempre yo recalco en todos mis videos donde enseño a programar PLC, ustedes, señores programadores, tienen que evitar crear aquí nuevas memorias. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a main y agregamos un temporizador, se crea en una instancia individual. Quiere decir que está ocupando un espacio de memoria en nuestro CPU. Le voy a dar en cancelar. Voy a cerrar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho para poder evitar esto? He agregado un bloque de datos global y aquí yo puedo seguir agregando un temporizador, contador, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, ya hemos terminado con todo el ejercicio, simplemente nos quedaría simular. Pero antes que nada, así como está el ejercicio, no nos va a funcionar, porque recuerden que nosotros tenemos que arrastrar estas subrutinas al programa principal. Entonces voy a abrir una nueva rama, ¿listo? Y voy a jalar la rutina número 1. Otra vez voy a abrir una nueva rama, voy a jalar la subrutina número 2 y otra vez una nueva rama y voy a jalar la subrutina número 3. Vamos a repasar nuevamente. En un determinado tiempo va a llamar a la primera subrutina. Pasado los 5 segundos, como les había indicado, va a llamar a la segunda subrutina. Y luego, finalmente, pasado los 10 segundos de esta subrutina número 2, va a llamar a la subrutina número 3. Y obviamente, como les había indicado hace un momento, tiene que realizar una determinada tarea en cada subrutina. Ahora sí, le vamos a dar en simular. Le doy en iniciar simulación. Aceptar. Les comento que también ya tengo un video anterior donde les enseño a cómo descargar el programa de TIA Portal gratuitamente. Le damos en cargar y le voy a dar arrancar todos, finalizar. Voy acá a cambiar a la vista de proyecto y le voy a dar aquí nuevo proyecto. Bueno, ustedes pueden poner el nombre que deseen. Yo lo voy a dejar así, crear. Voy a tabla de sim, agrego el nombre, start. M1, M2, LAM y finalmente M3. Bueno, aquí en esta parte nosotros podemos observar el estado de las salidas, ¿ok? Acá le voy a dar Start y observamos que se enciende y esto tiene que encender durante 5 segundos. ¿Listo? Baja aquí y este motor 2 y la lámpara se tiene que encender durante 10 segundos. Pasa los 10 segundos y este último motor tiene que encender durante 15 segundos. Pasa los 15 segundos, se tiene que apagar. Listo, se apagó. Vamos a realizar nuevamente. Le doy Start. Se tiene que encender 5 segundos. Pasa nuevamente. Se enciende la lámpara y el motor número 2. Y acá se tiene que encender durante 15 segundos mi último motor, que es el motor M3. Veamos cómo sería aquí. Vamos, le voy a dar rápidamente Start. Listo, ya pasó los 5 segundos. Ya está en la subrutina número 2.
se encuentra aquí. 13 y 15, pasa a la subrutina número 3. Aquí podemos observar que está en la subrutina número 3. Regresamos al programa principal. Aquí tenemos nuestro temporizador TP, que es tiempo al impulso. Bueno, señores, sin más nada que agregar, nosotros nos vemos en el próximo video. Pero como siempre, no te olvides de suscribirte y darle. Hace un tiempo. Bueno, y la verdad es que para lo que vamos a hablar hoy, sinceramente, del gráfico hasta el punto bueno, no tanto la generación de los proyectos, pero sí me tomó un buen tiempo, me quedé aterrado, porque en esta precisamente las cosas estaban fluyendo un poco más rápido, pero parecía que estuviera preparando una clase de teoría de control, qué cosa tan tremenda. Entonces, yo me encontré, estaba buscando pues como un caso que pudiera ser para nosotros manejable. Y entonces encontré este caso y pues desde luego lo vi en un video, pero este caso me tocó hacerlo tal cual. Allí más o menos hice la representación del proceso de la mejor forma posible. Entonces el asunto está en que nosotros tenemos pues allí esos silos, llamémoslos así, que van a tener cada uno de ellos un producto. El asunto es que la idea es que lo que está en A pueda, digamos, llenarse en el tanque o silo AB. Y cuando, digamos, el sensor de A, que está aquí donde tengo la mano, se activa, indicando que todo el contenido de A ya fue, digamos, ingresado al tanque AB, entonces se le da la orden para que esta electroválvula del silo o tanque A se cierre y del paso para que de una buena vez, entonces lo que está en el B también se pueda llenar aquí en AB. Cuando lo que está en B está totalmente allí ocupado, entonces se le da el paso para que el sensor de B se active y entonces en ese momento se cierra aquí. Y en ese momento ya se le da la orden para que lo que está en C se llene aquí en CD. Y entonces en ese momento el sensor de C se va a activar y entonces en ese momento ya se cierra C, entonces se activa D y lo que vamos a tener allí en D entonces se va a llenar acá y cuando ya este sensor se active, el sensor de D, entonces este señor cierra aquí y en ese momento se da la orden para que lo que está en AB se vierta aquí en ABCD y cuando el sensor AB se activó es porque lo que estaba en AB ya se llenó, ya quedó todo acá, entonces se le da el paso para que lo que está en CD entonces ocupe aquí, de tal manera de que cuando ya el sensor CD se active, entonces ya se cierra aquí. El asunto es que lo que está finalmente en A, B, C, D, se le da un tiempo para que luego de que ya esto se activó y sale el producto, todo el producto por aquí, entonces después de un tiempo ya lo pueda cerrar y digamos que ese es el proceso. Ese proceso así como está, nosotros podríamos pensar, desde luego, aprovechando ya el conocimiento que se ha ido adquiriendo en representarlo con un grad set, ¿cierto? Entonces, al representarlo con un grad set, a nosotros nos puede quedar de esa manera, donde desde luego, después de tener el primer estado, que es el estado inicial, entonces uno le da la orden de inicio, entonces el estado 1 habilita la electroválvula del silo o tanque A, para pues empezar a vertir allí donde habíamos visto en AB, entonces luego de que el sensor de A se activó, entonces está el paso para que el tanque empiece a vertir allí donde está en el correspondiente en AB.
Entonces, cuando ya el sensor B se activó, entonces da el paso para que en este momento se active C, y cuando ya después de un tiempo el sensor de C se activa indicando que ya llegó allí a tope, pues donde está ubicado, entonces le da el paso para que se active D, y en ese momento, después de que ya el sensor de D se activa, da el paso entonces para activar a B, y es allí cuando el sensor de AB entonces se activó, da el paso para que llegue CD, y cuando el sensor de CD entonces se activó, da el paso para que ya se active ABCD, y luego de un tiempo, cuando se cumpla ese tiempo, es que ya podemos cerrar allí la respectiva electrovuelta. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos y lo que podemos representar allí, digamos, de ese sistema. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si nos ponemos en la tarea de hacer nuestra programación, pues ya ustedes tienen la capacidad de, a partir de todos estos pasos que están acá y todos estos estados, ya ustedes pueden generar el programa. Pero la idea es que tengamos la posibilidad de mirar un poco cómo puede llegar a darse esto de una manera un poco más sencilla, más corta, si se quiere decir, mediante el trabajo pues con funciones y demás. Entonces voy a compartir, pues voy a mirar si tengo aquí ya abierto listo para que veamos algo en tiempo. Entonces tenemos el asunto nosotros acá. Aquí hay un proyecto que se llama Funciones, que ya ha sido creado. Lo dejé allí, aunque yo sé que ya ustedes creo que lo hacen, lo manejan sin problema, pero aquí va a estar lo que hablábamos la sesión anterior. Normalmente cuando nosotros hemos generado un proyecto y de pronto ya ese proyecto pues lo guardamos y se da la situación de que lo queremos seguir trabajando al día siguiente o a los 2 días si corresponda, ya sea para hacer algunos cambios o completarlo o sencillamente porque lo queremos ejecutar. Entonces, para no tener que volver a configurar un nuevo dispositivo y que nos salga de pronto allí PLC2 y el resto de la referencia, en este caso, pues lo que nosotros hacemos es ir acá donde dice abrir la vista del proyecto, ¿sí? Entonces, al presionar allí en la parte inferior donde dice abrir abrir la vista del proyecto, pues ya nosotros tenemos la posibilidad de que nos vamos en la respectiva carpeta donde va a decir para nosotros PLC1, CPU 1214C, AC, DC, RL. Y ya no nos van a generar ningún otro, pues, otra carpeta así. O sea, en este caso, pues no sería para nosotros necesario. Y allí vamos entonces en el proceso de abrir nuestra carpeta o su carpeta de bloques de programa. Y quiero mostrar algo. Cuando uno, es decir, nosotros hablábamos la sesión anterior de que todo lo que el PLC va a ejecutar se ejecuta desde el main, desde lo que es digamos, el bloque de organización, que en este caso es principal, que está con el color, yo le llamo pues morado, así lo aprendí, aunque hay otro color, ahora se me escapa otra forma de llamarlo. Y entonces, por ejemplo, cuando uno quiere, en ese orden de ideas, pues tener esa experiencia, uno normalmente aquí donde dice agregar nuevo bloque, entonces nosotros hacemos doble clic. Entonces, al hacer doble clic ya nos aparece esta ventana donde se nos da la posibilidad de mirar los diferentes bloques que nosotros pues podemos crear o tener. Entonces, ¿qué pasa? Los bloques de organización, donde está, digamos, consignado, o el main en este caso, que pues por defecto siempre se nos crea, ese es un bloque de organización. Entonces nosotros allí tenemos la posibilidad de por ejemplo,
correr pues todo lo que es la programación, ¿cierto? Siempre el PLC cuando lo va a buscar, él va a buscar ahí en el main. Él no va a ir a buscar en otro bloque que nosotros hayamos creado. Siempre va a buscar allí en el main. Entonces puede tener uno la situación de que cuando hemos considerado el uso de bloques para facilitar el proceso por A, por B o por C, por el motivo que sea, entonces todos esos bloques tienen que estar declarados en el main. Si no están declarados allí, eso pasa inadvertido y él no los va realmente a reconocer. ¿Listo? Entonces, digamos, vamos a mirar las características pues, de un bloque de función. En este caso, yo hago clic aquí, ¿cierto? Incluso yo puedo, cuando escojo ese bloque, yo puedo darle un nombre o dejar que por defecto él me dé el nombre. Pero yo puedo decirle, bueno, dependiendo pues del proceso que uno va a manipular o al cual vamos a programarlo, entonces puede ser que sea para controlar un motor, entonces yo le digo motor 1, bueno, cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces en este caso lo voy a seleccionar, lo voy a dar a aceptar, bueno, como yo le borré el nombre, él pues me pide, bueno, usted le borró, colóquele un nombre al menos, entonces por ahora le voy a colocar A, y entonces, listo, le doy a aceptar, y entonces esperamos, y aquí se creó, ¿sí? Aquí se creó pues ese bloque de función. Automáticamente, cuando el bloque de función se crea, entonces pues él ya me muestra el pantallazo o el espacio de trabajo para yo trabajar con ese bloque. Lo interesante es que esos bloques, es decir, cuando nosotros los creamos, miren ustedes que es la misma forma, ¿no? Hablamos del segmento 1, hablamos del segmento 2, pues cuando ya se haya generado el segmento 1 y todo lo que para nosotros era en un momento dado necesario. Y ustedes ven que aquí tenemos pues el menú de los contactos, que en un momento dado para nosotros sean necesarios, sean relevantes colocar allí. Y entonces todo desde ese punto de vista es normal. Pero él también, cuando se crea, entonces sucede que aquí en la parte de arriba nos da la posibilidad de nosotros, por ejemplo, considerar pues variables con las cuales vamos a trabajar dentro de ese bloque. Ese bloque de función no genera, es decir, él no almacena información. Entonces, digamos que, como hablábamos la sesión anterior, no va a haber un bloque de datos asociado con él, ¿sí? No se va a dar eso, no va a dar. Entonces, es, digamos, incluso nosotros podemos generar una plantilla allí. ¿Y qué puede ser en este caso, pues, como lo importante de esos bloques de función? Que nosotros podemos generar plantillas, me explico. Dentro de un sistema, dentro de un proceso, uno puede identificar que hay actividades que se repiten en varias ocasiones, pero en diferentes casos. Por eso es que yo copié eso que vi en un video, me pareció, pues yo ya lo había visto hace ya un buen tiempo, pero me acordé del proceso. Entonces yo dije, bueno, este proceso tiene el control de esos hilos o de esos tanques, y entonces esa misma actividad se ve reflejada en varios momentos durante todo el proceso. Lo que pasa es que cambia en este caso de tanque. Entonces primero es con el A, luego lo mismo pasa con el B, luego lo mismo pasa con el C, luego lo mismo pasa con el D. Finalmente se repita para el que está identificado como AB, luego se repite para el que está identificado como CD, y luego, por último, se va a dar lo mismo para el que está como A, B, C y D. Entonces, en vez de uno estar haciendo eso una y otra vez, que uno lo puede hacer, o sea, ustedes a partir del GRAPC, ustedes tienen la posibilidad pues, de hacer el programa y no hay ningún problema con eso. Pero en vez de uno hacerlo una y otra vez, entonces uno puede crear estos bloques de función
donde pues lo que hay en un solo bloque de función básicamente se repite para los demás. Va a ser el mismo proceso, el mismo trabajo, y entonces ya uno lo que hace luego es llamarlo pues allá en el bloque pues principal para que el sistema lo reconozca y no lo pueda pues ejecutar. Entonces, muchas veces dentro de la experiencia que uno nota y lo que uno va aprendiendo, es digamos fundamental tal vez tener presente de que así como hemos hecho cuando hablábamos del e-trilogy, ustedes veían que cuando íbamos a simular nuestros procesos en el e-trilogy, entonces se daba la situación de que uno ya en lo posible debe conocer cuáles son las variables que se van a trabajar. Entonces es necesario conocer cuáles van a ser las entradas, es necesario conocer cuáles van a ser las salidas, es necesario conocer si uno va a tomar la decisión de trabajar pues con temporizadores, si vamos a trabajar con contadores, necesario conocer si vamos a tener marcas o en este caso lo que inicialmente se llamaban los famosos relés auxiliares. Eso es fundamental conocer, porque entonces, pues inicialmente uno declara todas esas variables y ya es mucho más fácil en el momento de llamarlo, ¿no? Cuando ya uno está haciendo pues su ladder ahí. Entonces, en este caso vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un caso donde tenemos que, por ejemplo, activar un motor. Entonces, dentro de la activación del motor, pues uno dice, por ejemplo, la voy a llamar inicio. Entonces, de pronto hay otra que va a ser, digamos, parada, ¿cierto? Y fíjense que en la medida en que yo voy tecleando Enter, entonces me va allí generando una nueva fila. Pero en este caso, vamos a trabajar con la salida. Pero miren ustedes que hay una recomendación ahí de que hay algunas variables que pueden servir en un momento dado ser entradas y salidas, tener como esa doble condición. Sobre todo las que me permiten hacer retención, lo que también nosotros hemos llamado enganche. Entonces, digamos que a estas yo le llamo activación, un ejemplo. Activación, ¿cierto? Y ahí está. Entonces tengo inicio, tengo parada y tengo activación. Entonces, acá, pues ya cuando vamos a colocar nuestro ladder, entonces, digamos que inicio con la que lo va a detener, luego con la que me va a dar el arranque, la salida, y aquí entonces, paralelo a esta, tengo la de la retención, y ahí tenemos. Ahí tenemos nuestro primer segmento. Miren ustedes que cuando yo ya voy a trabajar con el primer segmento, se me genera el segmento número 2. Entonces, por ese lado, pues es lo mismo, ¿no? Solamente que estamos nosotros parados dentro de una función. En este caso, la función A. Incluso, algo muy importante porque a veces le puede suceder a uno, es un error muy común. Cuando de pronto yo necesito estar en una función en particular y ustedes, digamos, desde un primer momento la nombraron. O sea, por ese lado también es importante de pronto identificar cuántas funciones uno puede llegar a necesitar. Y a veces como el ojo, a veces nuestro ojo, es decir, cuando somos conscientes de lo que hemos mirado, de pronto no es con la misma rapidez con la que se presenta el proceso. Entonces, como vemos todo tan igual, creemos que estamos en una función cuando de pronto realmente no estamos en esa función, sino que estamos en otra. Entonces, el asunto es que cuando usted va a trabajar con la función, permítame, yo les muestro acá, tenga muy presente que él me dice en qué función estoy, ¿cierto? En ese caso estoy yo ahí en la función A, ¿sí la ven? Entonces yo sé que esa es la que tengo que seguir trabajando porque es la que quiero tener presente para esa explicación. Sino que por momentos uno de pronto hizo un movimiento aquí extraño. Ustedes saben que a veces estos equipos, sobre todo los portátiles, suelen tener una sensibilidad tal que de un momento a otro, pues obviamente que uno fue el que lo hizo, no lo quería uno hacer, pero pues se dio por algún movimiento en el mouse y demás, entonces de pronto usted saltó a otra función y no era pues la que usted requería. Entonces, para que tengamos presente eso. Entonces, él ahí nos ubica.
Por lo tanto, en este caso, pues aquí hemos llamado a esto parada. Entonces, cuando ya voy empezando con la P, me muestra, usted definió una como parada. Entonces me le coloca allí el numeral. Es algo como nuevo, como el hashtag, pero pues en este caso no, eso no es ningún hashtag. Aquí tenemos nosotros el de inicio. ¿Sí? Entonces, de una vez, no tengo necesidad de estarlo copiando todo completo. Y aquí tengo entonces yo le llamé activación, ¿no? Entonces, activación, y en este caso aquí le coloco activación también. Por eso es que allí esa activación, como tiene esta condición de que me sirve para, digamos, retención de esta salida, entonces por eso la coloqué como in-out. Las que tenga pues esa condición. Bueno, entonces ahí generamos nosotros la funcioncita y me voy para acá para el principal. Me voy para el principal. Entonces, por lo menos ahora vamos a mirar cómo fue generado esto aquí, sino que estoy explicando pues el manejo con la función. Y sucede que ahí tenemos nosotros de que todo quedó ubicado en el segmento 1. Entonces, es una ventaja también de igual manera para nosotros. Pero vámonos a esa función A. Entonces, esa función, miren ustedes que no la tengo todavía allí en el principal. Entonces, mientras yo no la tenga, sucede que ella en ningún momento pues se nos va a activar. Porque si yo no la llamo, si yo no la declaro, entonces, pues esa es la situación que se nos va a presentar a nosotros ahí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la forma en que yo la puedo hacer valer para que el main la reconozca es que me paro aquí en la izquierda donde está la función A, entonces hago clic en ella y arrastro allí. Y al hacer clic en ella y arrastrar, entonces miren ustedes que me sale ya el bloque que hace precisamente representación de esa función. Él aquí ya me genera entonces, de acuerdo a las variables de entrada, salida, según como nosotros lo tengamos preconcebido, o incluso las marcas, si en algún momento yo requiero solamente colocar marcas, él aquí me genera entonces, o me da espacio mejor para entonces yo ya indicar qué es lo que va acá, ya sea una entrada física, una salida física o una marca, ¿sí? Entonces, obviamente que la idea es no repetir las que ya se han utilizado. Creo que acá voy a suponer que yo digo inicio, entonces que lo voy a activar con la I 2.0. Me la tomó muy bien. Obviamente que en el caso de nuestro PLC tendríamos que tener esa entrada, ¿no? Para que él la pueda reconocer pues, cuando ya vamos a conectarnos al PLC. Aquí en la de parada, entonces, la voy a llamar I2.1, ¿cierto? Y en activación, como va a ser una salida física, entonces llamémosla en este caso Q2.0. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí quedó listo. Entonces, cuando ya se dé la posibilidad de que nosotros, dentro de todo este proceso, vamos a activar un motor, el asunto es que allí, en el momento, pues que dentro del GRAC-C, pues que sea pues para ese caso, nosotros tendríamos que estar entonces activando la entrada 2.0 para que ese motor empiece a trabajar y entonces va a estar allí el tiempo hasta que le damos la orden de parada con la I2.1. Entonces ustedes van a ver que realmente él reconoce eso. Y vuelvo y reitero, esto para nosotros se puede llegar a convertir en una plantilla en el caso en que eso que hemos visto allí en esa línea de código sea una situación que se vaya a dar en varias ocasiones. En varias ocasiones, pero asumamos que de pronto sea para diferentes máquinas, para diferentes motores. De pronto tenemos 8 motores, puede ser que los 8 motores los tengamos que activar al tiempo o puede ser que dentro del proceso se active uno después del otro, bueno, dependiendo cómo sea el proceso, pero entonces el asunto es que nosotros podemos ver replicado eso en 8 ocasiones, si fuera el caso.
Entonces, me parece que es una buena opción que uno tiene, y cuando eso se presenta, entonces, por ejemplo, supongamos pues que lo voy a hacer 4 veces, un ejemplo, voy a hacer 4 veces, entonces yo hablo aquí nuevamente en la parte donde dice agregar nuevo bloque. Entonces yo me paro aquí y le digo, por decir algo B, entonces le voy a aceptar, ¿cierto? Y entonces él ahí me lo creó. Y luego entonces yo llego y digo, bueno, voy a crear otros 2, entonces digamos en este caso yo le digo C, y entonces él vuelve y me lo crea allí, listo. Y en este caso, entonces, yo le voy a decir al otro B, vamos a llamarlo, pues aquí está. Y entonces, tengo aquí el bloque D, y entonces yo vuelvo a llamarlo. Entonces, en este caso, donde uno dice, no, bueno, está muy bien, entonces como esto se repite una y otra vez, entonces de pronto yo digo, ok, voy a copiar eso. Entonces, digamos que, a ver, todo. Listo. Entonces yo le doy aquí control C y entonces me meto al bloque B, verifico que estoy en el B, le digo aquí control D, listo. Entro al bloque C, verifico que estoy en el C, le digo control D y entro aquí al bloque D, verifico que estoy en el D, hago doble clic, me cambio aquí a D, entonces le doy control D. Listo, entonces el asunto es que estando ya en ese bloque de función, pues como aquí tengo unas que están, mire que en el bloque A, en la función A, ustedes ven que las variables que se están manejando no están subrayadas, ¿no? Porque ya las conoce, ya las identifica. Entonces, en este caso, para B, vemos de que las diferentes variables pues, que se copiaron del otro no están aquí declaradas. Entonces, yo tengo la obligación de declarar eso. Entonces, por un lado, coloco entonces, la puedo llamar inicio, no hay ningún problema. En el momento en que ya la declaro, ya la distingue. Esta otra va a ser parada. Y entonces, acá, in, out, entonces colocaremos nosotros activación. Y miren ustedes que ya la línea que estaba debajo de la palabra, pues ya en este caso desaparece porque ya el bloque ya identifica qué es eso, ya sabe a qué se refiere. Entonces lo mismo nosotros vamos a hacer acá. En este caso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces tengo allí inicio, tengo allí parada, y entonces tenemos aquí activación, listo, lo mismo, y entonces en el bloque D, entonces colocamos aquí inicio, parada, y entonces digamos que aquí decimos nosotros activación, listo, y es lo que tenemos nosotros ahí. A, B, C, D, listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede allí? Asumamos que nosotros tenemos el interés de que esos bloques, esas funciones que se han creado, todas entren dentro del segmento 2. Entonces, yo me paro aquí en esta línea vertical y saco pues, esta ramificación allí. Y entonces, en este caso, del bloque D, entonces lo pongo allí, ahí ya quedó. Por otro lado, entonces lo mismo para el bloque C. Entonces, salgo esta aquí. Entonces la llevo aquí. Ahí ya la conecta.
Y para el bloque D, entonces hago lo mismo. ¿Dónde está aquí? Hago esto acá y este señor se me conectó allí. ¿Listo? Entonces, ya ven ustedes que en efecto, pues, esto está allí. Si nosotros, yo estoy haciendo esto, pues, sin ningún tipo, pues, como de control en la secuencia que llevaría, pero como ocurre con el frase que habíamos visto ahora, pues, desde luego que uno ya esperaría que los que estén aquí en inicio sean de pronto alguno de los sensores que en algún momento se están activando, para que cuando un bloque anterior ya se desactiva o ya no trabaja, entonces siga el siguiente, como en esa cadena de secuencia. Aquí sencillamente lo estoy explicando así, solamente para el manejo, pues, de los bloques, para que ustedes lo tengan en cuenta, pues, para las diferentes funciones. Entonces, cerremos micrófono por allá. Eso. Voy a cerrar aquí, ¿no? ¿Quién ahí? Andrés. Pero yo cierro a Andrés. Me está dando un discurso y no sé qué, doctor. Bueno, volvamos aquí a Portal. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo también vi ese video del man que hace eso y él trabaja todo en un solo segmento como se lo hace. Y a Sí. veces trabaja en otro segmento. Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Los Ajá. segmentos se hacen individual o se ejecutan en forma paralela? Bueno, los segmentos, el manejo de los segmentos es como la persona lo quiera hacer, porque dentro del proceso de elaboración o de manejo del TIA Portal no hay ningún problema. Me explico. Lo normal, cada vez, ustedes ven que cada vez que nosotros vamos aquí a, pues metemos algo dentro de un segmento, yo meto aquí un conector, el que sea, inmediatamente se me genera el número 4. Yo, digamos, hago esto, entonces de una el número 4. Entonces, yo siempre les explico a los grupos, hay grupos que incluso me meten todo dentro, por ejemplo, estamos haciendo el de la máquina, el de la mesa de TJ, y el grupo lo que hace es que me mete todo dentro del mismo segmento. No le veo problema a eso si uno tiene claridad normalmente de qué representa esa línea de código. El asunto es que, por lo regular en TIA Portal, cada vez que usted manipula un segmento o coloca pues allí su contacto abierto, cerrado con lo demás que usted le va a colocar, lo que nos da la posibilidad de que generamos ese segmento y entonces yo puedo colocar o hacer un comentario para que eso, así como hacemos en un programa de bajo o alto nivel, entonces sepamos esa línea de código que me está representando. Yo digo, bueno, activación de motor tal, que tal, pues un comentario corto, pero que lo guíe a uno, o que guíe a la otra persona que va a hacer, digamos, alguna auditoría ya técnica dentro del proceso pues, que se está elaborando. Dale, Entonces, pero, Pro, la pregunta mía es la siguiente, o sea, si los segmentos se ejecutan en forma paralela o, digamos, primero el uno y después sigue con el lo segmento 2. Secuencial, ya. De acuerdo a cómo vaya el proceso. Por ejemplo, ya te entendí mal la pregunta. El asunto es que en este caso, en particular del, del proceso pues que tomé, esto se ejecuta este segmento, pero supongamos que hay algo de entre el segmento 1 con el segmento 2, me explico por aquí, donde en el segmento 2 lo que yo acabo de hacer, hay un sensor, de pronto yo no coloco aquí para el bloque de función B, aquí de pronto yo colocaría I2.1 o I2.2, por ejemplo. Pero de pronto yo no lo voy a activar con ese, sino que lo voy a activar porque tengo aquí otra de las entradas, lo voy a activar con algo que es del sensor tal. Entonces yo este lo puedo llamar aquí, lo puedo traer aquí. Pues si el proceso lo necesita, ¿no? Si dentro de lo que nosotros estamos haciendo se requiere. Sí, Entonces, se volviendo, ejecutaría esos dos funciones a la vez. es claro, porque voy para aquí, para el Gracet. De pronto yo digo, ok, entonces en el segundo estado, en el que tengo como estado 2, yo en este momento estoy diciendo que solamente se me activa la electroválvula B. Pero de pronto
yo digo, no, pero es que no solamente tiene que ser la electroválvula B, sino que aquí tengo que tener en cuenta, voy a colocar otro cajón aquí para representar eso. Hay que tener en cuenta que no solamente es esa electroválvula, sino que con ese sensor, entonces me tiene que activar, voy a decir aquí, que me tiene que activar el motor 1. Entonces, ya sé que cuando llego a ese estado me activa dos cosas. Entonces, puede ser que en este caso, ahí en el segmento 1 tengo B, pero en el segmento 2 me quedó M1 y él las activa. Ah, ya, listo, gracias. Por Eso eso es lo quería que, entenderlo. ajá, sí, Vale. eso es lo que hay que tener en Entonces, cuenta ahí. forma secuencial, listo. Eso es. Muy bien, entonces, volviendo al TIA Portal, entonces, en el manejo pues, de esa función, nosotros ya podemos proceder de esa manera. Permítame, yo borro esto acá. Esto no lo necesitamos. No quiero borrar eso. Y entonces aquí yo ya colocaría, yo terminé ya en I2R, entonces por ejemplo I2.2, I2.2, en este caso puede ser I2.3, entonces aquí en activación sería U2.1, entonces en este sería I2.4, este que sea I2.5 y este que sea Q2.2. Este puede ser I2.6 y 2.7 y este puede ser Q2.3. Q2.3, listo. Y ahí está. Entonces ya de acuerdo a lo que nosotros tengamos pues en nuestro proceso va a ser lo que se nos va a presentar allí. Y así es como nosotros ya podemos proceder para el manejo de estas funciones. Y ayuda mucho, la verdad que por lo menos, pues miren ustedes que reitero que esto es muy útil cuando hay muchas cosas que se nos repiten y la verdad que ayuda mucho pues para el manejo y el control del sistema que uno esté programando. Bueno, ¿qué contienen estas funciones ya que estaban del ejemplo que les comparto, que les comento? Pues ahí vemos nosotros de que en efecto, para cada manejo pues, de cada tanque o cada silo, tenemos pues allí una que dice encender, la que ya lo apaga, ¿cierto? Según corresponda, la salida alternativa pues la electroválvula respectiva, y entonces cada uno de ellos se conforma de eso, ¿sí? Obviamente que esto, una función puede llegar a tener varios segmentos, ¿no? O sea, eso no quiere decir que todas tengan que ser así cortas. Ya eso depende pues de lo que uno llegue a necesitar. Pero el asunto es que es importante que tengamos en cuenta de que aquí entonces pues todas tienen en ese caso la misma característica. Esta es la del tanque C. Aquí vemos nosotros la del tanque D. Aquí vemos nosotros la del tanque AB, la segunda fila. Tanque CD y entonces tenemos tanque, el último ABCD, y como aquí ya hablamos nosotros de un temporizador de un tiempo para que se cierre la electroválvula, entonces pues tenemos aquí un peón que cuando él se activa cuando ya el tiempo se ha cumplido, entonces cuando el tiempo se cumpla, lo que va a ocurrir es que esa electroválvula se tiene que cerrar, ¿sí? Entonces, aquí está identificado que este señor, este temporizador es el que la va a cerrar. Ustedes saben que, como en principio está el sensor del silo de arriba, del anterior, o sea, en este caso el CD, es el que nos va a activar a nosotros este sistema, que la electroválvula se activa, inmediatamente la misma electroválvula me activa el temporizador, entonces ella va a estar allí vertiendo el contenido y cuando ya se cumple el tiempo,
Entonces, él aquí ya se activó y entonces me desactiva el electrobike. Y en ese momento ya se abre. Y como dentro del proceso ya no va a estar activo el sensor de aquí previo, ya no está en la lectura, entonces ahí no vamos a tener pues ningún problema. De todas maneras, ustedes saben que cuando ya uno hace este tipo pues, de programación y demás, pues le corresponde a uno desde luego hacer la prueba de rigor, ¿no? Porque eso es lo que finalmente importa y lo que pues para nosotros tiene relevancia dentro de este tipo pues, de manejo de funciones. Muy bien, eso es lo que tenemos nosotros allí y digamos que eso es lo que se puede resaltar del tema del manejo de las funciones. Ahora vamos a mirar lo que pasa pues con el otro bloque, con el bloque de funciones en este caso. Este se conoce como funciones, así solito, y el otro se le da el nombre de bloque de funciones. Entonces, voy a cerrar acá, voy a por ahora cerrar, compartir la pantalla para que entonces ustedes puedan esperar a que yo abra el otro proyecto. Este proyecto lo guardo aquí y en este momento voy a abrir un nuevo proyecto. Entonces yo genero otro proyecto que es la continuación de este mismo, sino que lo quise hacer en dos, que le llamo proyecto B. Aquí lo estamos abriendo. Muy bien. Entonces vamos a mirar aquí. Listo, ya nos presentó. Voy ya con ustedes una vez más. Bueno, ahí estamos en el nuevo. Este se llama funciones parte B. ¿Sí? La raíz de este señor es la misma en el sentido pues de, ahí no quite las funciones iniciales. Entonces vamos a mirar algo en relación a lo que este proceso nos entrega a nosotros. Sucede que, por ejemplo, pues uno puede en un momento dado, uno dice, bueno, aquí tengo ya el bloque de función y entonces, pues de pronto uno dice, bueno, yo necesito tener un bloque allí. Entonces uno dice, listo, le voy a aceptar. Y aquí se me crea en ese momento este bloque de función. Este se está llamando bloque 2 y ahí está. Entonces, la estructura que se presenta para este es igual a la anterior, ¿cierto? Cuando hablamos pues de las funciones, entonces yo declaro las variables de entrada, variables de salida, se tiene todo así. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Que pues para nosotros puede ser como relevante tener en cuenta. El asunto es que, a diferencia de lo que pasa con las funciones, entonces los bloques de función pueden manejar, llamémoslo localmente, sus propias variables y el sistema las va a reconocer. Desde luego que en el principal nosotros las tenemos que llamar, ¿sí? Entonces, el asunto es que vamos a hacer aquí algo similar al caso anterior. Para que sea un poquito más rápido, nosotros le metemos otro bloque. Entonces meto esta acá, esta aquí, esta acá. Entonces voy a llamar aquí a estas, bueno, entonces yo tengo unas variables acá. Entonces voy a decir arranque. A la siguiente le llamo parada. Aquí se presenta otra vez lo mismo en cuanto a la que puede ser entrada y salida. Entonces, digamos que tengo aquí, tenemos la otra desactivación. Esa no se repite acá como la otra. Entonces, esto va a ser parada.
¿sí? Esta va a ser arranque. Esto va a ser activación. Y esta entonces vuelve a ser activación para la retención o enganche. Muy bien. Entonces, supongamos pues que es lo que yo tengo allí. Y entonces cuando estoy aquí en el principal, ya sabemos nosotros que el principal es quien hace el llamado de eso. Y entonces voy a utilizar pues lo que tengo en este bloque de funciones. Entonces lo traigo acá. Y el asunto es que ahí ya me sale lo de los bloques de datos, ¿sí? Entonces, en esos bloques de datos, él ya me da la oportunidad de darle un nombre. Entonces, supongamos, ahí previamente hay algo que decía motor 1, 2, 3. Entonces, pensemos en que vamos a activar algo diferente a un motor. Llamémoslo una electroválvula. Entonces, yo le puedo decir aquí electroválvula 1, ¿sí? Y en ese momento, entonces, me genera lo que me va a activar esa electroválvula 1. Si yo no tener la necesidad, o sea, entonces mire que aquí la va metiendo, ¿no? Electroválvula 1, un bloque de datos, en este caso 6. Entonces, asumamos que yo requiero eso otra vez, por A, por B, por C, porque pues así lo requiere nuestro sistema. Entonces, yo aquí necesito generar otro. Entonces, vuelvo otra vez a tomar el bloque 2, del bloque 2 arrastro aquí. Entonces él me dice, listo. Entonces, ¿cómo va a llamar usted el bloque de datos que se le va a asignar a ese bloque de funciones? Entonces yo digo, listo, lo voy a llamar electroválvula 2. Entonces lo llamo electroválvula 2. ¿Ok? Y asumamos que eso lo tengo que hacer 2 veces. Por eso es que ahí queda claro de que los bloques de funciones, ellos manejan sus variables, ¿sí? No como en el caso del otro bloque, que no lo hacen, es de solamente función. Y de esa manera es que pues ya uno sabe que esto va a operar para nosotros. Entonces mire que yo no tuve que volver a generar un segundo bloque de funciones, no tuve que volver a generar un tercer bloque de funciones, sino que con uno solo, entonces yo ya genero los bloques de datos que en un momento dado llego a necesitar. Aló. Bueno, permítame. Bueno, y la verdad es que, listo. Bueno, ahí tengo la necesidad de parar. Listo, ya me están viendo nuevamente. Tengo la necesidad de pararlo ahí porque ya, yo sé que ustedes siguen con clase ahora y yo igual también tengo otra clase. Pero mire lo siguiente, allí pues, es decir, el video igual pues yo lo voy a subir para que ustedes puedan pues completar como la explicación completa del mismo. Lo hago así porque pues en ese momento el software no lo tengo instalado en mi PC, entonces pues ese video realmente pues considero que quedó muy completo en cuanto a la evidencia del ejercicio, entonces por eso es que se los compartí hacia ustedes. Entonces, el asunto es que allí ya uno logra, digamos, entender pues todo ese procedimiento, todo ese proceso que se debe realizar para el proceso pues de esas subrutinas, de esas funciones, de todos bloques pues que para nosotros viene siendo pues como algo obviamente pues relevante. Y hay un tallercito que es el número 2, permítanme, yo se los muestro aquí rápidamente. Nosotros en lo que resta pues de estas jornadas, pues vamos como no tenemos la posibilidad de vernos de manera presencial, entonces considero muy oportuno que igual pues sigamos trabajando la programación del PLC y demás, pero aprovechando pues esta vivencia en relación con los temas de los ejercicios pues que se puedan realizar. Está este caso sobre el control de una apiladora, allí está pues toda la explicación, todo lo referente pues a lo que se debe tener en cuenta. Si ya de pronto pues hay alguna situación pues que requiera alguna ampliación o algo, pues ya me lo hacen saber que con mucho gusto pues yo ya les explico.
Y entonces, pues el propósito es que ya ustedes puedan entonces ir generando esto para que ya tengamos pues material para poder tener notas y todo el asunto. Entonces yo quedo pendiente en el caso de Luis Ángel, de lo que hablamos pues al inicio, Luis Ángel, para que no se te vaya a olvidar. Sí, Y señor, profe. entonces, listo. Y entonces a los demás compañeros, pues a anunciarles de igual manera lo que me enviaron, pues ya quedó procesado, de que revisen por favor allí la plataforma, de que todo esté pues ok, ¿sí? Y entonces, llegado el caso, pues ya me indican si hay algo pues que sea correr, pero me lo tendrían que decir hoy mismo, porque esa plataforma ya está por cerrar pues en las próximas horas, ¿sí? Por lo menos mañana está abierta, pero sí tiene que ser rápido, porque ya si dejan pasar después de mañana, y si no hay tutía, como dicen por ahí. Así que les agradezco pues mucho la atención, ¿sí? Se me cuidan, y entonces pues cualquier cosa estamos en contacto en el transcurso de todo este tiempo. Chao, chao. Que estén bien. Profe, igual, nos vemos. Profe. Adiós.